La noche del 14 de abril de 1982, un niño de 7 años en Leningrado escuchó una conversación que conduciría a la ejecución de sus padres. Su nombre era Dmitri Kazakov. Su padre, Anatoly, era un ingeniero de nivel medio en una instalación de investigación de defensa en la ciudad. Su madre, Elena, enseñaba literatura en una escuela local. Según todos los testimonios, eran ciudadanos soviéticos comunes, una familia que mantenía la cabeza baja, seguía las reglas y evitaba problemas. Pero a principios de 1982, tomaron una decisión que les costaría todo. Decidieron desertar. Los detalles de cómo llegaron a esta decisión no están del todo claros. Lo que sí se sabe es que Anatoly y Elena habían recibido la aprobación para unas vacaciones familiares a Bulgaria a finales de mayo de ese año. Bulgaria era parte del bloque oriental, un destino seguro para ciudadanos soviéticos, y el proceso de aprobación era rutinario. Sin embargo, los Kazakov no planeaban regresar. Según registros de interrogatorios posteriores, pretendían cruzar a Yugoslavia durante su estancia en Bulgaria, y desde allí llegar a Austria, donde esperaban solicitar asilo en Occidente. Era un plan que requería absoluto secreto. Cualquier filtración o sospecha podía desencadenar una investigación. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Entender por qué querían marcharse exige comprender cómo era la vida en la Unión Soviética en 1982. Era el final de la era de Brezhnev, conocida como la época de estancamiento, una economía debilitada, escasez de bienes de consumo y una rigidez ideológica que muchos ciudadanos, especialmente los más educados, comenzaban a sentir como asfixiante. Anatoly trabajaba en la instalación de investigación de defensa desde 1976, diseñando componentes para equipos de comunicación por radio, usados por el ejército. No era trabajo altamente clasificado, pero sí lo suficientemente sensible para que su expediente fuese supervisado por el Departamento de Seguridad de la instalación y para que sus movimientos fueran revisados periódicamente. Los empleados del sector defensa siempre eran vigilados más de cerca. El Estado los consideraba valiosos, pero también potenciales riesgos. Elena enseñaba literatura a alumnos de 5º y 6º grado. Llevaba 9 años enseñando, y según excolegas entrevistados posteriormente, era apreciada por sus estudiantes y respetada por la administración. Pero enseñar en la URSS significaba caminar una línea muy fina entre fomentar pensamiento crítico y evitar cualquier cosa que pudiera parecer desviación ideológica. Todo era político. Cada libro, cada discusión, cada interpretación debía alinearse con la doctrina del partido. La pareja tenía un hijo, Dmitri, nacido en octubre de 1974. Era un niño tranquilo, algo tímido, pero inteligente y curioso. Asistía a la escuela número 47 en el distrito Fronsy, donde también enseñaba su madre, aunque no en su grado. Sus amigos lo describieron años después como leal y confiable, un niño que se tomaba las promesas muy en serio. Los Kazakov vivían en un típico bloque de apartamentos soviético de la calle Buchareskaya, construido en los años 60 como parte de la iniciativa de vivienda masiva de Khrushchev. El apartamento era pequeño, 2 dormitorios, una cocina estrecha y un baño con agua caliente poco confiable. Sus vecinos eran obreros maestros, burócratas de bajo nivel y pensionistas. Las paredes eran delgadas, la privacidad era casi inexistente. Más tarde, Dmitri le contó a su abuela en una de las pocas conversaciones que tuvieron sobre esa época que había estado escuchando detrás de la puerta del dormitorio de sus padres cuando oyó que hablaban del viaje. Dijo que había notado que algo era diferente en las semanas anteriores a esa noche. Los padres de Dmitri habían estado tensos, hablando en voces bajas que se detenían cuando él entraba en la habitación. Había largos silencios durante la cena. Su madre estaba distraída, olvidaba preguntarle por la escuela o revisar sus tareas. Esa noche él los oyó hablar sobre Bulgaria, sobre las vacaciones que les habían aprobado, pero no hablaban de turismo ni de playas. Hablaban de Yugoslavia, de cruzar la frontera, de alguien que podía ayudarlos una vez que llegaran allí. La voz de su padre sonaba urgente. Su madre asustada, pero estaba de acuerdo. Ella dijo: «No puedo criar a nuestro hijo en un lugar donde su futuro ya está decidido». Dmitri no entendía todo lo que decían, pero entendía lo suficiente.
Hablaban de irse y no volver. Hablaban de Occidente. Lo atraparon escuchando. Según contó Dmitri, su padre lo metió en la habitación y le dijo claramente: «Tienes que olvidar lo que escuchaste». Su madre lloraba. Le hicieron prometer que no se lo diría a nadie. Le explicaron que solo era charla sobre vacaciones, nada serio, pero que bajo ninguna circunstancia podía repetirlo. No a sus amigos, no a sus maestros, a nadie. Él prometió, pero las promesas hechas por niños de 7 años, incluso los más sinceros, son frágiles. En las 2 semanas siguientes, Dmitri comenzó a notar cosas que confirmaban lo que había oído. Su madre guardaba objetos que no tenían sentido para unas vacaciones. Dobló con cuidado el mantel de encaje de su madre, el que solo usaban en días festivos, y lo puso en una maleta. Metió álbumes de fotos, no solo los recientes, sino también los antiguos, imágenes de familiares anteriores al nacimiento de Dmitri. Envolvió el reloj de su padre, una reliquia familiar, que había pertenecido al abuelo de Anatoly, en un paño, y lo guardó en un bolsillo lateral. No eran acciones de personas que planeaban 2 semanas de descanso. Eran acciones de personas que se iban para siempre. Dmitri lo entendió, aunque no comprendiera todo el porqué y el peso de ese entendimiento combinado con el secreto que había prometido guardar, debía ser enorme para un niño de esa edad. A mediados de mayo, menos de 10 días antes de que la familia saliera hacia Bulgaria, Dmitri jugaba en el patio del complejo de apartamentos con su mejor amigo, un niño de 8 años, llamado Mikuel Petro. El patio era un espacio común, un trozo de cemento y hierba marchita, rodeado de edificios idénticos. Había un columpio oxidado, un tobogán roto y un muro bajo donde los niños se sentaban a hablar. Los dos habían crecido juntos. Eran vecinos desde que Dmitri tenía 2 años. Habían empezado la escuela juntos, pasaban casi todas las tardes jugando allí, y según quienes los conocían, se consideraban tan cercanos como hermanos. En algún momento de esa tarde, Dmitri le dijo a Mikuel que se irían, que iban al oeste y que no volverían, que era una despedida. No sabemos exactamente cómo fue la conversación. No sabemos si Mikuel presionó para obtener detalles, o si Dmitri los ofreció sin más. Sí sabemos que Mikuel le creyó, y esa creencia fue tan fuerte que esa noche, al llegar a casa, les contó a sus padres lo que le había dicho su amigo. Y aquí es donde la historia da un giro. El padre de Mikuel era policía. Víctor Petro era sargento en la milicia de Leningrado. Había ingresado en 1970, justo después del servicio militar, y ascendió desde patrullero hasta un puesto en la sección administrativa de la comisaría local. Según todos los informes, era un oficial dedicado, un hombre que creía en el orden y la estructura, que veía su trabajo como mantener la estabilidad de la sociedad soviética. Cuando su hijo llegó con esa información, Víctor no la desestimó como charla infantil. Según informes posteriores, le pidió a Mikuel que repitiera exactamente lo que había dicho Dmitri. Quería saber dónde había ocurrido la conversación, si alguien más la había oído, y si Mikuel estaba completamente seguro de que esas eran las palabras de su amigo. Mikuel respondió con honestidad. Tenía 8 años, y confiaba en que su padre sabría manejar la información. No tenía ninguna razón para pensar que lo que hacía provocaría algo grave. Pero Víctor Petro sí lo sabía. Sabía que Anatoly Kazakov trabajaba en el sector de defensa porque había visto al padre salir cada mañana con su ropa de ingeniero y sus documentos de identificación. Sabía que la deserción de un empleado de defensa era considerada una amenaza grave para la seguridad. Y sabía que incluso información no verificada de ese tipo tenía que ser reportada. A la mañana siguiente, el 16 de mayo de 1982, Víctor presentó un informe a su oficial superior en la estación de la milicia. El informe era breve. Indicaba como fuente a su hijo Mikhail. Aclaraba que la información era de segunda mano y provenía de un niño, pero también señalaba la posible gravedad si resultaba ser cierta. Incluyó la afiliación laboral de Anatoly y el hecho de que la familia tenía un viaje al extranjero aprobado para el 27 de mayo. El informe avanzó rápidamente por la cadena de mando.
En 24 horas, había sido enviado desde la milicia local a la rama de Leningrado del Comité para la Seguridad del Estado, la KGB. La KGB recibía miles de avisos e informes cada año. El sistema soviético alentaba a los ciudadanos a denunciarse entre sí, y la mayoría entendía que informar sobre comportamientos sospechosos era tanto un deber cívico como una forma de protegerse de sospechas. La gran mayoría de estos informes no llevaba a nada. Vecinos denunciaban vecinos por disputas triviales, compañeros denunciaban compañeros por celos o ambición. Mucho de ello era ruido, pero este informe tenía elementos que lo hacían digno de investigación. Primero, el sujeto era un empleado del sector de defensa. Aunque la posición de Anatoly no era de alto nivel, cualquier trabajador de defensa que intentara salir del país era considerado un posible riesgo de seguridad. La preocupación no era necesariamente que Anatoly tuviera acceso a secretos críticos, probablemente no los tenía, sino que su deserción pudiera sentar un precedente, alentar a otros, o sugerir que el control del Estado se debilitaba. Segundo, la familia tenía un viaje al extranjero aprobado. La coincidencia temporal era sospechosa. Si pensaban desertar, esa era su ventana. Pero el tercer elemento era un problema. La fuente era un niño de 8 años, y éste lo había escuchado de un niño de 7. Eso hacía la información inherentemente poco confiable. Los niños malinterpretan cosas, exageran o inventan historias enteras. La KGB no podía simplemente arrestar a Anatoly Kazakov basándose en un relato transmitido entre dos niños. Necesitaban confirmación. Necesitaban pruebas. Y las necesitaban rápido antes de que la familia saliera hacia Bulgaria. Así que iniciaron vigilancia. La decisión habría sido tomada por la segunda dirección principal de la KGB de Leningrado, encargada de seguridad interna y contrainteligencia. Se abrió un expediente con el número 488K y se asignaron oficiales para monitorear las actividades de la familia. La operación de vigilancia, que comenzó el 17 de mayo de 1982, fue relativamente estándar para este tipo de casos. Los oficiales fueron asignados para vigilar el edificio de apartamentos de los Kazakov, anotando cuándo Anatoly salía a trabajar y cuándo regresaba. También siguieron los movimientos de Elena a la escuela donde enseñaba, al mercado donde compraba, y de vuelta a casa por las tardes. Colocaron una intervención en la línea telefónica del apartamento, aunque los registros muestran que los Kazakov apenas usaron el teléfono durante ese periodo. La KGB también revisó el expediente laboral de Anatoly en la instalación de defensa. Buscaron irregularidades, signos de descontento o desviación ideológica. Comprobaron si había solicitado información inusual o accedido a materiales fuera de su área de trabajo, o si sus colegas habían notado algo sospechoso. No encontraron nada particularmente alarmante. Anatoly era, según toda la documentación, un empleado competente y poco destacado. Pero el equipo de vigilancia era paciente. El equipo de vigilancia buscaba algo específico: contacto con un facilitador, reuniones inusuales, preparativos que indicaran intención de desertar. Y el 20 de mayo, 3 días después de que comenzara la vigilancia, y 7 días antes de la salida programada de la familia, lo encontraron. Anatoly se reunió con un hombre en un café cerca del río Neva. El café era un pequeño establecimiento del tipo donde los trabajadores se detenían a tomar té camino a casa. La reunión tuvo lugar alrededor de las 6 p.m., después de que Anatoly hubiera salido del trabajo. Se sentó en una mesa del rincón con un hombre que el equipo de vigilancia reconoció de inmediato. El nombre del hombre era Gregory Litv, y tenía un expediente en la KGB. Litv era sospechoso de ser un facilitador, alguien que ayudaba a organizar cruces fronterizos ilegales para ciudadanos soviéticos que intentaban desertar. Había estado bajo vigilancia esporádica durante más de un año, pero la KGB nunca había reunido suficientes pruebas para arrestarlo. Era cuidadoso, se reunía con personas brevemente, rara vez permanecía en un lugar el tiempo suficiente para ser atrapado en algo explícitamente ilegal. La reunión entre Anatoly y Litv duró menos de 10 minutos. Hablaron en voz baja con las cabezas juntas. No se intercambiaron documentos que los agentes pudieran ver. Cuando se separaron, lo hicieron rápido, sin ningún gesto que sugiriera familiaridad. Pero la reunión en sí bastaba.
combinada con el aviso de Víctor Petro, constituía evidencia suficiente de intención. La KGB actuó rápidamente. No había tiempo para más vigilancia ni oportunidad de reunir pruebas adicionales. La familia debía partir hacia Bulgaria en 7 días. Si los Kazakov lograban subir a ese tren, si cruzaban a Bulgaria y luego a Yugoslavia, la KGB los perdería. Y perder a un empleado del sector defensa hacia Occidente sería tanto un fracaso de inteligencia como un desastre propagandístico. En la noche del 21 de mayo de 1982, 2 sedanes negros Volga se detuvieron frente al complejo de apartamentos en la calle Buchareskaya. 6 oficiales de la KGB, todos vestidos de civil, entraron al edificio y subieron las escaleras hasta el 3er piso. Varios vecinos describieron después lo que ocurrió. Hubo un golpe fuerte en la puerta del apartamento de los Kazakov. Cuando Anatoly abrió, los oficiales se identificaron y le dijeron: «Debe venir con nosotros para ser interrogado». Elena apareció detrás de él, exigiendo saber qué estaba pasando, cuáles eran los cargos. Los oficiales le dijeron: «Usted también debe venir». Dmitri estaba en el apartamento. Según un vecino que estaba en el pasillo, uno de los oficiales sacó al niño claramente confundido y llamando a su madre. Elena trató de alcanzarlo, pero los oficiales lo separaron. A Dmitri lo colocaron en un vehículo diferente al de sus padres. Nunca los volvió a ver. Anatoly y Elena Kazakov fueron llevados a centros de detención separados, operados por la KGB. Dmitri fue trasladado a una institución estatal para niños en las afueras de la ciudad, un lugar donde se albergaba temporalmente a los hijos de padres arrestados o considerados no aptos, mientras se resolvían sus casos. Los interrogatorios de Anatoly y Elena comenzaron de inmediato. Las técnicas de interrogación usadas por la KGB en ese periodo están bien documentadas: aislamiento, privación del sueño, presión psicológica y cuestionamientos repetidos diseñados para quebrar la resistencia y extraer confesiones. Los interrogadores tenían las pruebas de vigilancia, la reunión con Litv, los registros de las escuchas telefónicas y todo lo recopilado durante la breve operación. Pero querían más. Querían una confesión completa, detalles del plan, nombres de cualquier otra persona implicada. Anatoly resistió 3 días según los registros de interrogatorio recuperados años después. Al principio negó toda intención de desertar. Afirmó que la reunión con Litv había sido coincidencia y sostuvo que el viaje a Bulgaria era simplemente unas vacaciones. Pero al 4.º día admitió la verdad. Confesó que él y Elena habían estado planeando desertar desde hacía unos 4 meses. Dijo que habían contactado a Litv a través de un conocido cuyo nombre se negó a revelar. Explicó que el plan era viajar a Bulgaria como estaba aprobado, luego cruzar a Yugoslavia, a pie por un paso montañoso que Litv había señalado. Desde Yugoslavia pretendían llegar a Austria y solicitar asilo en una embajada estadounidense o británica. Admitió que sabía que era ilegal, que estaba traicionando a la Unión Soviética, pero insistió: «Lo hice por mi hijo». Dijo que quería que Dmitri creciera en un lugar donde pudiera pensar y hablar libremente, donde su futuro no estuviera dictado por la membresía del partido ni la conformidad ideológica. Afirmó que estaba dispuesto a aceptar cualquier castigo que el Estado considerara adecuado, pero pidió que su esposa fuera perdonada, que ella solo había aceptado el plan porque él la había presionado. Los interrogadores ignoraron esa petición. Elena fue interrogada por separado y corroboró la confesión de Anatoly. Admitió que conocía el plan, que lo había aceptado y que había participado en los preparativos. Les habló de los objetos que había empacado, los álbumes de fotos, las reliquias familiares, las cosas que no podía dejar atrás. Según la ley soviética de la época, la tentativa de deserción por parte de un empleado del sector de defensa se clasificaba como traición bajo el artículo 64 del Código Penal de la RSFSR. El artículo definía la traición como un acto cometido intencionalmente por un ciudadano de la URSS en detrimento de la independencia estatal, la integridad territorial o la capacidad militar del país. La deserción entraba plenamente en esa categoría, especialmente si la persona tenía acceso a información sensible
o trabajaba en un sector relacionado con la seguridad del Estado. La pena por traición era la muerte. No había ambigüedad ni margen para circunstancias atenuantes. La mera intención era suficiente para la condena. El hecho de que Anatoly y Elena no hubieran llegado a desertar, que fueran arrestados antes de subir al tren hacia Bulgaria, no tenía ninguna relevancia en el marco legal. El juicio se celebró ante un tribunal militar cerrado el 28 de junio de 1982. Estos tribunales no eran públicos, no había periodistas ni observadores externos. Las actas se redactaban únicamente por escrito y se clasificaban inmediatamente. El juicio duró aproximadamente 4 horas. La fiscalía presentó las pruebas, los informes de vigilancia, la documentación de la reunión con Litv, las confesiones firmadas. No se presentó ninguna defensa, lo cual era típico en casos de traición. La presunción de inocencia, aunque existía en teoría, era irrelevante en casos de seguridad del Estado. El veredicto se emitió ese mismo día. Anatoly Kazakov y Elena Kazakov fueron declarados culpables de traición según el artículo 64. Fueron condenados a muerte por fusilamiento. No existía proceso de apelación en casos de traición relacionados con la seguridad del Estado. La sentencia era definitiva. El 2 de julio de 1982, alrededor de las 6:00 de la mañana, Anatoly y Elena Kazakov fueron ejecutados en una instalación a las afueras de Leningrado. Las ejecuciones fueron realizadas por un pelotón militar, procedimiento estándar en estos casos. Sus cuerpos no fueron devueltos a la familia. Fueron enterrados en tumbas sin nombre, en un lugar no revelado. Sus muertes no se anunciaron públicamente. No apareció ningún obituario en ningún periódico. Sus nombres fueron eliminados de los registros oficiales, siempre que fue posible. El apartamento de la calle Buchareskaya fue reasignado a otra familia en menos de 2 semanas. La instalación de defensa donde Anatoly trabajaba no emitió declaración alguna, ni reconoció haberlo empleado nunca. A efectos prácticos, Anatoly y Elena Kazakov dejaron de existir. Mientras tanto, Dmitry había sido ingresado en el sistema estatal de cuidado infantil. La instalación a la que Dmitry había sido llevado inicialmente era un centro de retención temporal. Una semana después del arresto de sus padres, fue trasladado a un hogar infantil en la región de Novgorod, a unos 200 kilómetros de Leningrado. Su abuela, la madre de Anatoly, llegó a la instalación de Leningrado 4 días después del arresto. Su nombre era Klavdia Kazakova, y tenía 63 años. Había enviudado 7 años antes, y vivía con una pequeña pensión en un apartamento comunal en el distrito Moskovsky. Cuando se enteró de que su hijo y su nuera habían sido arrestados, acudió de inmediato a las autoridades para solicitar la custodia de Dmitry. Le fue negada. Según documentos obtenidos más tarde de los archivos estatales, la razón era que los hijos de traidores convictos requerían una supervisión especial para asegurar una reeducación ideológica adecuada. El Estado consideraba que estos niños corrían riesgo de heredar tendencias antisoviéticas, y el procedimiento estándar era colocarlos en instituciones estatales donde su desarrollo pudiera ser monitoreado estrechamente. A Klavdia se le permitió visitar a Dmitry, pero solo bajo supervisión y en horarios establecidos. No le permitieron llevárselo a casa. Apeló la decisión varias veces durante los meses siguientes, enviando cartas a diferentes oficinas burocráticas, suplicando a los administradores, insistiendo en que era una ciudadana soviética leal y que podía proporcionarle una crianza adecuada a su nieto. Todas sus apelaciones fueron rechazadas. La última vez que vio a Dmitry siendo niño fue en agosto de 1982, en el hogar infantil de Novgorod. Había tomado un tren para visitarlo llevando una bolsa pequeña con caramelos y una fotografía de Anatoly cuando era joven. Dmitry le preguntó dónde estaban sus padres. Ella no sabía qué decirle. Las autoridades no le habían informado de la ejecución, solo le habían dicho que el caso estaba cerrado y que Anatoly y Elena no regresarían. Le dijo a Dmitry: «Están lejos, volverán cuando puedan». Era una mentira, pero no sabía qué otra cosa decirle a un niño de 7 años.
Dmitri pasó los siguientes 11 años en el sistema estatal de cuidado infantil. Fue trasladado entre instalaciones varias veces, una práctica común diseñada para evitar que los niños formaran vínculos fuertes con un lugar o con el personal. Pasó un tiempo en Novgorod, luego regresó a una instalación en las afueras de Leningrado. Fue inscrito en escuelas estatales. Recibió educación básica y el currículo soviético estándar. Personas que lo conocieron en esos años lo describieron como retraído y silencioso. No hacía amigos con facilidad. No participaba en actividades grupales, pasaba la mayor parte de su tiempo libre leyendo o sentado solo. Sus maestros señalaban que era inteligente pero desmotivado, completaba las tareas adecuadamente, pero no parecía interesado en nada. Su abuela lo visitaba cuando podía, aunque las visitas se hicieron menos frecuentes conforme envejecía y su salud empeoraba. La carga emocional de haber perdido a su hijo y no poder cuidar a su nieto pesó sobre ella profundamente. Le escribía cartas cuando no podía visitarlo, aunque nunca supo si él las recibía todas. Cuando Dmitri cumplió 18 años en octubre de 1992, fue liberado de la supervisión estatal. La Unión Soviética había colapsado el año anterior, y el sistema que lo había separado de su familia ya no existía en su forma anterior. Le dieron un pequeño estipendio, le asignaron una habitación en un apartamento comunal en San Petersburgo, la ciudad que había sido Leningrado cuando sus padres estaban vivos, y le indicaron registrarse en la oficina local de empleo. Encontró trabajo como almacenista en un depósito. Era trabajo no calificado, mal pagado, sin perspectivas. Vivía solo. Hablaba poco con sus vecinos y, según todos los testimonios, se mantenía aislado. Pero buscaba algo. Estaba intentando averiguar qué le había ocurrido a sus padres. A principios de 1993, Dmitri comenzó a navegar los restos burocráticos del antiguo sistema soviético, intentando acceder a información que había estado sellada durante más de una década. Dmitri acudió a oficinas gubernamentales, presentó solicitudes para obtener registros y formuló preguntas que la mayoría de los funcionarios no podían o no querían responder. Muchos archivos estaban en desorden tras el colapso de la URSS, documentos trasladados, perdidos, destruidos deliberadamente. La KGB había sido disuelta y reorganizada en nuevas agencias, y muchos antiguos oficiales no estaban dispuestos a hablar sobre casos de la era soviética. Pero Dmitri fue persistente. Presentó solicitudes formales bajo las nuevas leyes de transparencia promulgadas a principios de los años 90, leyes que teóricamente permitían a los ciudadanos acceder a información sobre sus familias. Mintió cuando hizo falta, dijo que necesitaba historiales médicos, que realizaba una investigación histórica, que cualquier pretexto servía para convencer a un burócrata de ayudarlo. A principios de septiembre de 1993, finalmente encontró a alguien dispuesto a mirar. Su nombre no se ha conservado en los registros, pero según relatos reconstruidos por la abuela de Dmitri, era una mujer de mediana edad, que trabajaba en un departamento de archivos, encargado de documentos de la antigua KGB. Sintió compasión por Dmitri. Reconoció en él a un joven que solo quería entender lo que había sucedido con su familia, y aceptó buscar el expediente después del horario laboral, cuando nadie más estuviera en la oficina. Encontró el archivo. Le dijo a Dmitri con la mayor suavidad posible que sus padres habían sido arrestados en mayo de 1982, juzgados por traición y ejecutados en julio de ese mismo año. Le mostró las fechas, los cargos, el veredicto. No le mostró el expediente completo, mucho seguía clasificado, pero le dio suficiente información para comprender lo ocurrido. Y luego le explicó cómo había comenzado el caso. Le dijo que todo se había desencadenado por un informe presentado por un oficial de la milicia llamado Víctor Petro, cuyo informante había sido su hijo de 8 años, Mikhail. Le explicó que Mikhail había oído la información de Dmitri, mismo que ese aviso había llevado a la vigilancia, y la vigilancia al arresto. Dmitri no necesitó más explicaciones. Recordaba a Mikhail. Recordaba la tarde en el patio, la conversación sentados en el muro, las palabras que había dicho. Comprendió con total y devastadora claridad lo que había hecho. Salió del archivo y caminó por las calles de San Petersburgo durante horas.
La ciudad aún se adaptaba a su identidad postsoviética. Las grandes fachadas imperiales asomaban entre la suciedad y el abandono de décadas. Era principios de otoño frío y gris, y Dmitri caminaba sin rumbo ni propósito, repitiendo todo en su mente. Regresó a su habitación esa noche. No comió. Se sentó a la mesa pequeña y escribió una nota. La nota era breve. Explicaba lo que había descubierto ese día, lo que habían costado sus palabras y lo que eso significaba para él. No culpaba a Mikhail. No culpaba a Víktor Petrov. No culpaba a la KGB ni al sistema soviético. Se culpaba a sí mismo. Escribió: «Maté a mis padres. Destruí mi familia. No puedo vivir con este conocimiento». La noche del 8 de septiembre de 1993, Dmitri Kazakov se ahorcó en su apartamento. Fue encontrado a la mañana siguiente por su arrendador, que había venido a cobrar el alquiler. Tenía 18 años. La nota fue hallada por la policía y archivada con el informe del incidente. Su muerte fue registrada oficialmente como suicidio. La causa: asfixia. No hubo investigación ni seguimiento. La Unión Soviética ya no existía. La KGB ya no existía. Y Dmitri Kazakov se convirtió en otra víctima de un sistema que ya no estaba allí. Su abuela fue notificada, reclamó el cuerpo y organizó el funeral. Lo enterró en un cementerio en las afueras de San Petersburgo, en una parcela cerca de donde ella creía, aunque nunca pudo confirmarlo, que estaban enterrados su hijo y su nuera. Colocó una lápida sencilla con su nombre y sus fechas. Murió 14 meses después. El dolor de haber perdido a su hijo, a su nuera y a su nieto en el lapso de 13 años había quebrado algo fundamental en ella. Tenía 76 años cuando murió, y según los vecinos pasó su último año hablando constantemente de Dmitri, preguntándose si podría haber hecho algo diferente, si existía alguna manera de haberlo salvado. La historia de la familia Kazakov permaneció en gran medida desconocida durante años. El expediente del caso 4688K quedó en los archivos accesibles solo para investigadores con autorización específica. No fue sino hasta finales de la década de 1990, cuando un periodista ruso que investigaba casos de la KGB de los años 80 encontró el archivo y los detalles comenzaron a salir a la luz. El periodista, cuyo trabajo fue publicado en una pequeña revista histórica rusa en 1998, señaló la trágica ironía del caso, que las palabras inocentes de un niño habían desencadenado una cadena de eventos que llevaron a la ejecución de sus padres y, finalmente, a su propia muerte. El artículo era breve, menos de 2000 palabras, y recibió poca atención fuera de los círculos académicos. Pero el caso Kazakov representa algo más grande que la tragedia de una familia. Ilustra cómo funcionaba el sistema soviético de vigilancia y delación en su nivel más básico, cómo dependía de ciudadanos comunes para denunciarse mutuamente, y cómo incluso las fuentes de información más inocentes podían ser utilizadas como armas por el Estado. Víktor Petrov, el oficial de policía que presentó el informe inicial, hizo exactamente lo que el sistema esperaba de él. Recibió información que sugería un posible delito y la reportó mediante los canales oficiales. Desde su perspectiva, estaba protegiendo la seguridad del Estado. No hay pruebas de que alguna vez expresara arrepentimiento por el informe, ni indicios de que se considerara responsable de lo ocurrido con la familia Kazakov. Continuó trabajando para la milicia hasta su jubilación en 1991. Murió en 2003 a los 61 años. Su muerte apareció en un breve obituario en un periódico local, describiéndolo como un servidor público dedicado. Mikhail Petrov, su hijo, nunca ha hablado públicamente sobre el incidente. Los intentos de localizarlo para entrevistas han sido infructuosos. Se desconoce si sabe lo que le ocurrió a Dmitri y a su familia, si carga algún sentimiento de responsabilidad o culpa, o si ha elegido simplemente seguir adelante con su vida y dejar atrás eventos que ocurrieron cuando era un niño. El facilitador Gregory Litv fue arrestado en 1984 por cargos no relacionados y condenado a 10 años en un campo de trabajo. Fue liberado en 1994 y desapareció de los registros oficiales.
Su situación actual es desconocida. La cuestión de la responsabilidad en casos como este es compleja porque nos obliga a distribuir culpa entre individuos que en cierto modo actuaban según la lógica del sistema en el que vivían. Se puede responsabilizar a un niño de 7 años por no comprender las consecuencias de sus palabras. ¿Se puede culpar a un niño de 8 años por confiar información a su padre? ¿Se puede reprochar a un oficial de policía por cumplir la ley tal como estaba escrita? Quizá la respuesta sea no, pero eso no cambia el resultado. No devuelve a Anatoly y Elena Kazakov. Nada deshace los años que Dmitri pasó bajo tutela estatal, preguntándose dónde habían ido sus padres. Nada evita la culpa que lo consumió cuando finalmente conoció la verdad. Lo que demuestra el caso Kazakov es cómo funcionan los sistemas totalitarios no mediante la malicia individual, sino mediante la participación colectiva de personas comunes que creen que están haciendo lo correcto. Víctor Petro no era un villano, era un hombre que creía en el orden que pensaba que estaba protegiendo a la sociedad. Mikhail no fue malicioso. Era un niño que le contó a su padre algo que le parecía importante. Incluso los oficiales de la KGB que realizaron la vigilancia y los interrogatorios creían en su propia lógica que estaban protegiendo a la Unión Soviética de quienes pretendían traicionarla. Pero el sistema estaba diseñado para destruir a cualquiera que intentara salirse de su control. Se apoyaba en el miedo, en la vigilancia, en la certeza de que cualquiera podía estar observando, de que cualquier conversación podía ser denunciada, de que cualquier desviación del comportamiento aceptable podía terminar en arresto. Anatoly y Elena Kazakov querían una vida diferente para su hijo. Querían que creciera en un lugar donde pudiera hablar libremente, pensar libremente, donde su futuro no estuviera predeterminado por la lealtad al partido ni por la conformidad ideológica. Estaban dispuestos a arriesgarlo todo por esa oportunidad. Pero el sistema del cual intentaban huir era omnipresente. Se extendía a todos los aspectos de la vida, convirtiendo incluso las palabras inocentes de los niños en instrumentos de control estatal. Cuando Dmitri finalmente comprendió lo que habían costado sus palabras, la Unión Soviética ya había colapsado. La KGB había sido disuelta. La ideología que había justificado la ejecución de sus padres había sido desacreditada, pero nada de eso importaba para él. Sus padres seguían muertos. Su infancia seguía perdida. La culpa era insoportable. En los años posteriores a la caída de la URSS, historias como la de los Kazakov han ido emergiendo lentamente de los archivos. Están documentadas en revistas históricas, en estudios académicos, en memorias de sobrevivientes. Sirven como recordatorio de cómo era la vida bajo un sistema que valoraba el control por encima de la libertad, la ideología por encima de la humanidad, el Estado por encima del individuo. No hay memorial para la familia Kazakov. Sus nombres no aparecen en ningún monumento. Su historia es conocida solo por quienes han investigado archivos de la KGB de la década de 1980. Pero su caso, como miles de otros, representa el costo humano del totalitarismo, vidas destruidas, no por guerra ni hambruna, sino por un sistema que convirtió a personas comunes en informantes y conversaciones inocentes en pruebas. Dmitri Kazakov tenía 7 años cuando cometió un error. Tenía 18 cuando murió creyendo que había matado a sus padres, y en el tiempo intermedio lo perdió todo.